¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Muy buenas amigos, voy a hacer un programa que siempre quise hacer. Este canal no se llama en balde Un Salto Cuántico. Me interesa mucho el tiempo desde el punto de vista de la física cuántica. Vamos a analizar el tiempo lineal desde la perspectiva de la física cuántica y los viajes en el tiempo. No en balde, mis trilogías favoritas son Matrix y por supuesto Regreso al Futuro. No quiero decir que estas películas sean literales, pero sí es cierto que a muchos de vosotros estas películas despertó pasión. Y es por algo, es porque es importante comprender la naturaleza de nuestra realidad y la naturaleza del tiempo. Vamos allá. Las reglas del viaje en el tiempo tienen sus raíces en la física cuántica. La comprensión de estas reglas revela mucho sobre el comportamiento de los seres hiperdimensionales, seres situados fuera del tiempo, en la cuarta dimensión, como se ha dicho en este canal. Así como revela la razón de ciertas leyes metafísicas. Es importante que las comprendamos. La dinámica de la línea de tiempo se trata esencialmente de bucles de retroalimentación temporal entre el presente y el rango disponible de futuros probables. Ese rango de futuros probables disponible es el llamado quantum physics. Esto solamente es una dinámica de un reino concreto, de una perspectiva concreta en la que nos encontramos, reinterpretada desde nuestra perspectiva del tiempo lineal. Pero no es la única forma de existencia posible. Es solamente la dinámica en la que nos encontramos atrapados. Y esto proporciona información adicional, como se verá. Aunque el concepto de línea de tiempo suena abstracto, tiene aplicaciones concretas en nuestra vida para manifestar sincronías positivas. También nos servirá para desviar la manipulación hiperdimensional o interferencia arconte llamada en este canal en otras ocasiones. También tiene aplicaciones para desviar la probabilidad de flexión, así como las limitaciones de la matriz trascendente. Sirve este conocimiento. ¿Cuál es la naturaleza del tiempo lineal? Un buen lugar para comenzar sería recapitular acerca de la naturaleza del tiempo. El tiempo lineal es el flujo constante de futuros variables en un solo pasado inmutable. Repito, el tiempo lineal es el flujo constante de futuros variables en un solo pasado inmutable ya. Cada momento de elección en que elegimos en nuestras vidas implica múltiples caminos opcionales hacia el futuro. Y cada camino que elegimos es una cadena determinista de efectos que caen en cascada hacia adelante como fichas de dominó y van cayendo hacia el siguiente momento de elección en el que se produce otra nueva ramificación. Como muestra este gráfico, hay un punto de elección que es la pelota verde, hay un camino elegido y hay unas alternativas. Ese es el tiempo lineal, un flujo de futuros variables en un solo pasado inmutable, basado en momentos de elección. Ahora bien, visto desde una dimensión más alta, vemos este mapa de ruta donde las intersecciones y las salidas representan puntos de elección y las carreteras representan la consecuencia causal de cada una de esas elecciones. La hoja de ruta completa existe a la vez como un todo simultáneo, visto desde arriba, claro, desde una perspectiva hiperdimensional. El tiempo lineal, por tanto, es el producto de nuestras mentes moviéndose a través de ese mapa, trazando una ruta que se convierte en el pasado que recordamos. Desde nuestra perspectiva, esa ruta se dibuja con ese rojo o marcador permanente que estáis viendo,
La ruta es un marcado permanente en el mapa, por ahí pasamos el boli o el rotulador rojo. Una vez que lo dibujamos ese trayecto, ya no podemos borrarlo. No podemos cambiar el pasado. Como dice este gráfico que estamos viendo, visto desde una perspectiva del tiempo lineal, una secuencia elegida de eventos es un trazo permanente o un trazado o camino trazado permanente a través de una red de probables elecciones y sus consecuencias. Esto es así para nosotros, pero no es así para los seres que han trascendido el tiempo lineal y se han convertido en hiperdimensionales. Algunos por su estadio evolutivo, biológico y etérico, otros por tecnología. Pero en cualquier caso existen seres hiperdimensionales y desde su perspectiva, nuestro camino a través de la red de elecciones es comparable a una cuerda sinuosa fijada en un mapa con chinchetas o tachuelas, así llamada. Lo estamos viendo en el gráfico que vemos presente. Desde la perspectiva más allá del tiempo lineal, una secuencia de eventos elegida es un camino no permanente que existe todo de una sola vez, como la cuerda atada con tachuelas al mapa. Hemos visto muchas películas sobre averiguados de asesinatos o viajes en el tiempo, estas consecuencias causales, este investigador que traza hilos rojos sobre los hitos temporales. La cadena de eventos representa la progresión causal de los mismos. Y las chinchetas, esto es la clave, las chinchetas de este mapa representan nuestro momento de elección, nuestros momentos en los que elegimos. Ahora bien, nos hallamos en una simulación interactiva o en un entorno holográfico interactivo. Muchos individuos que interactúan tejen una red muy más complicada que la anterior, cuyos nodos están fijados en su lugar por la fuerza combinada de su libre albedrío. Hay elecciones combinadas y coincidentes. Gente que se compromete con un mismo proyecto. Hay unas elecciones comunes. Esto es lo que dice este mapa. La interacción entre muchos individuos a través de estas ondas de vida teje una red cuyos nodos están puestos en su sitio a través del libre albedrío de sus participantes. Una entidad que se encuentre fuera del tiempo lineal o hiperdimensional puede cambiar el pasado anulando una elección que ya esté hecha, o también puede insertar una nueva secuencia de eventos, pero no en cualquier sitio. Puede insertar una nueva secuencia de eventos o de trazado donde el libre albedrío estuvo ausente y por lo tanto no es violable el libre albedrío. Esto es la clave. Puede modificar trazados fuera de momentos de libre albedrío, cuando la gente va en piloto automático y no está prestando atención, cuando se deja llevar por el programa básico del cuerpo. La red de la cadena se puede alterar reposicionando una tachuela o creando una desviación en alguna sección suelta de la cadena, como estamos viendo aquí. Esta última opción es más fácil. Una entidad fuera del tiempo lineal, a su voluntad, puede alterar cualquier parte de la secuencia de eventos que consideraríamos el pasado, especialmente si ésta no interfiere con nuestro libre albedrío. De esta manera, una nueva elección será insertada desde fuera del tiempo lineal. Sin embargo, las tachuelas que representan momentos de elección de libre albedrío no violables se quedan en su sitio, pero ya te mueven. Quizás esa alteración interfiera también en el curso causal de otra persona o en toda la cadena de eventos común o colectiva. ¿Qué ocurre en el caso de esta reedición de la línea del tiempo o del curso causal de los momentos? ¿Qué pasaría? Porque veamos que la interferencia viene desde un punto de vista hiperdimensional. Fijamos, la flecha viene desde una tercera dimensión, siendo el mapa plano 2D. ¿Qué ocurriría en esa interferencia en el tiempo? Como ya se ha dicho en el canal que existen las guerras de tiempo. Pues
excepto por un leve sentimiento de déjà vu que todos tenemos de vez en cuando, normalmente o naturalmente no notaríamos una edición de la línea de tiempo, ya que nuestros recuerdos también cambiarían. Se cambiaría el recuerdo automáticamente. Y no notaríamos más que algo tipo ya lo he visto, o ya me parece que te conozco, o ya lo he vivido. Podríamos rastrear la cuerda hacia atrás y encontrar que enrolla un camino continuo, lo que significa que todas las consecuencias del cambio de la línea de tiempo se explican constantemente por las causas anteriores cuando se examinan. Como resultado del examen, normalmente recordaremos solamente la edición más reciente en nuestra memoria como el pasado que siempre fue. Por tanto, no podemos notar conscientemente la alteración de la línea de tiempo, más allá de la sensación. Lo notaríamos como el pasado que siempre fue. No hay forma de determinarlo. Entonces, desde nuestra perspectiva, el tiempo es constante, singular y permanente. Constante, singular y permanente. Esto desde nuestra perspectiva. Porque desde una perspectiva superior, el tiempo es variable en su velocidad de flujo y selectivo en su configuración. Nuestra percepción del tiempo lineal, como el flujo de tiempo dentro de una película o novela, es por tanto una ilusión. La cadena de eventos existe ya de principio a fin simultáneamente. Sin embargo, la ruta está abierta a revisión, y esto es una clave. La cadena ya existe, aunque la ruta está abierta a revisión. El tiempo real avanza no con el tic-tac de un reloj, sino con las elecciones. Por tanto, lo inevitable ya ha sucedido. Hay elecciones que ya están hechas. Esto lo explica el oráculo en Matrix Reloaded. Si tú ya lo sabes, ¿cómo puedo yo elegir? Y contesta el oráculo. La cuestión es que ya lo hiciste. Ahora estás aquí para comprender por qué lo hiciste, por qué hiciste esa elección. Por tanto, lo inevitable ya ha sucedido. El flujo aparentemente irreversible del tiempo lineal tiene su origen en los fenómenos cuánticos. Al igual que un proyector de películas que muestra cuadros sucesivos para crear la ilusión del movimiento, antiguos proyectores muestran cuadros sucesivos para crear ilusión del movimiento en el cine, la conciencia selecciona continuamente de un espectro estacionario de realidades qué cuadro va a experimentar a continuación. Hay más fotogramas para elegir la película. La naturaleza no determinante y por tanto impredecible de la elección es lo que crea este flujo de tiempo unidireccional. En nuestro nivel de existencia, el colapso de una función de onda no se puede revertir. Y es este colapso el que genera el tiempo tal y como lo conocemos. No podemos cambiar el pasado una vez tomada la decisión y habiéndolo vivido, aunque lo lamentemos, ojalá no lo hubiera hecho. Este es el tiempo lineal desde nuestra perspectiva. Ahora bien, siempre hemos querido, para cambiar lo que ha pasado, viajar hacia atrás en el tiempo. Pues bien, esta es la siguiente parte de este tratado. La física cuántica del viaje en el tiempo. Física cuántica del viaje en el tiempo. En el año 2005 apareció un artículo muy interesante que investigaba las paradojas del viaje en el tiempo en el contexto de la física teórica o física cuántica. Por lo general, el viaje en el tiempo se aborda desde el ángulo de la relatividad e involucra propulsión o transportación más allá de lo convencional, cuyos requisitos de aplicación son demasiado extensos para este tratado. Afortunadamente resulta que la interpretación cuántica abre la puerta a la comprensión de algunos principios básicos de cuarta dimensión o cuarta densidad, es decir, una zona hiperdimensional o más allá del tiempo lineal. Lo que vamos a poner a continuación es un resumen sobre la discusión de un documento de dos físicos teóricos llamados Daniel Greenberger y Carl Schwarzschild, titulado Quantum Theory Looks at Time Travel. La teoría cuántica
mira al viaje en el tiempo. Lo que quiere decir esta página web donde publicaron su resultado, estos autores, es lo siguiente. Este es el resumen. Introducimos, dicen estos autores, un modelo mecánico cuántico de viaje en el tiempo que incluye dos divisores de haz figurativos para inducir una retroalimentación a tiempos anteriores. Esto conlleva a una solución única a la paradoja en la cual uno viaja al pasado y mata a su propio abuelo. Y la soluciona porque una vez que el futuro se ha desarrollado, no puede cambiar el pasado. Por lo tanto, el pasado se vuelve determinista. Por otro lado, mirar hacia el futuro es totalmente probabilístico. Esta conclusión de que el futuro es probabilístico y el pasado determinista resuelve la paradoja clásica de una manera filosóficamente satisfactoria. ¿Cuál es la conclusión de este resumen? Según el modelo de estos autores, si viajamos al pasado a través de los principios de la física cuántica o física teórica y mediante un sistema o de portal dimensional o de nanoviaje, que no vamos a entrar a continuación, solo veremos en este viaje en el pasado alternativas del quantum consistentes con el mundo que nosotros dejamos atrás y que constituye nuestro presente, pero el futuro una vez que estamos en el pasado. Todo el mundo vio Regreso al Futuro. De 1985 fue a 1955. Marty solo podía ver alternativas consistentes con el mundo que dejó atrás, alternativas consistentes con 1985. En otras palabras, si somos conscientes del pasado, no podemos cambiarlo. No importa cuán improbable sean los eventos que podrían haber llevado a las circunstancias actuales. Una vez que ocurrieron, esos eventos del pasado, por improbables que fueran, ya no pueden cambiar. Por tanto, ese viaje en el tiempo que hiciéramos establecería una serie de resonancias que son coherentes y consistentes con el futuro que ya se ha desarrollado para ti. Esto tiene, aparentemente sencillo, muchas consecuencias con la paradoja del libre albedrío. Esto demuestra que es perfectamente lógico suponer que uno tiene muchas opciones en la vida y que es libre de tomar cualquiera de ellas. Hasta que se tome una decisión con el libre albedrío, el futuro no está determinado. Sin embargo, una vez tomamos una decisión, esto conduce a un futuro particular y ya era inevitable y no podría haber ocurrido de otra manera. El acto de voluntad firme ya determina el futuro. Las condiciones límite para que los eventos futuros sucedan como ya lo han hecho, garantizan que deben ser o que garantizan que ya han sido preparados de algún modo para el pasado. Por tanto, mirando hacia atrás, el mundo es determinista. Las cadenas de eventos se dan respetando esos actos conscientes del libre albedrío. Sin embargo, mirando hacia adelante, el futuro es probabilístico. Esto explicaría la paradoja clásica. De hecho, serviría como una especie de evidencia indirecta de que dicha retroalimentación debe tener lugar en la naturaleza, en el sentido de que sin esta evidencia existiría una paradoja, mientras que con este principio la paradoja se resuelve. Es decir, habría una alternativa también, igualmente probable, y es que el viaje en el tiempo sería imposible. Esto resolvería la paradoja evitándola. Es decir, no puedes matar a tu abuelo, no porque no puedas por cuestiones cuánticas y de libre albedrío y de decisión, sino porque no puedes viajar en el pasado simple y llanamente. Este modelo también tiene consecuencias con respecto a la interpretación de la teoría cuántica en muchos mundos. Puede parecer que el mundo sigue dividiéndose en lo que respecta al futuro. Sin embargo, una vez que se realiza una medición, solo son posibles aquellas historias consistentes con aquella medición. En otras palabras, con el viaje en el tiempo no existirá mundo alternativo, ya que una vez que se ha realizado una medición en un experimento para confirmar el mundo en el que vivimos,
ya no podremos llegar a otro mundo distinto desde el original, dada ya la medición y la obtención de resultados. Para reformular con mayor precisión lo que se dijo anteriormente, y yendo a lo práctico, un viajero en el tiempo solamente podría interactuar de una manera causal, física y tangible con pasados que inevitablemente evolucionarán hacia el futuro del que vino el viajero en el tiempo. Es decir, podrás hacer cosas que conduzcan al mismo estado de cosas del que viniste. Podrán modificarse algunas cosas, pero las consecuencias finalmente son las mismas. Alternativamente, en el presente solo podemos interactuar de manera causal con los viajeros del tiempo desde el futuro hacia el que nos dirigimos actualmente. Esto es muy importante, y de hecho se comenta que hay algunos viajeros en el tiempo que han intentado interactuar. Solo podemos interactuar con los viajeros del tiempo en nuestro presente, teniendo en cuenta el futuro hacia el que nos dirigimos. Ellos también están afectados, esos viajeros del futuro. Sin embargo, las reglas del viaje en el tiempo puede que no sean tan estrictas como lo formulado. Siempre hay una forma de quebrar o estirar algún tipo de regla o axioma. El documento o el tratado de estos físicos cuánticos finaliza señalando una solución alternativa y que implica que podría ser posible un viaje en el tiempo menos determinista y más difuso. El viaje difuso en el tiempo. Esto es un concepto fundamental. ¿Qué es este viaje difuso en el tiempo? Basado en las matemáticas solamente, este tratado cuántico muestra que los circuitos de retroalimentación entre el presente y el futuro pueden existir y probablemente existan. Hay un feedback entre presente y futuro, cuya existencia resuelve perfectamente la paradoja del viaje en el tiempo al establecer las condiciones sobre cómo el futuro puede interactuar. ¿Pero qué es esto del tiempo difuso o viaje en el tiempo difuso o menos determinista? Pues bien, quedaos que lo vamos a comentar. ¿Qué es el viaje en el tiempo menos determinista? Un proceso determinista es aquel en el cual una cadena de eventos perfectamente predecible sigue alguna causa inicial conocida. Un evento no determinista no puede predecirse en absoluto, simplemente describirse en términos de probabilidades. Claramente el libre albedrío está ausente en el determinismo y totalmente presente en el no determinismo. Que un viajero en el tiempo interactúe de manera determinista con personas en el pasado implica que puede violar su libre albedrío al ser la causa que les provoca un efecto definitivo. De todas maneras, solamente podrá hacer lo que al final acabó haciendo. Sin embargo, una forma más difusa de viajar en el tiempo es donde se puede acceder a un mayor rango de pasados a expensas de un determinismo disminuido en la interacción. Es decir, la influencia sutil. Quiero decir, el viajero en el tiempo tendrá mayor libertad para visitar pasados alternativos si es más respetuoso con el libre albedrío, no influyendo directamente en la gente, no siendo insistente, no siendo agresivo en su influencia en el curso o resultados causales. Por eso la sutilidad de las entidades positivas de fuera del tiempo. Son insinuaciones. Por eso la sutilidad. Respetan el libre albedrío. Esa interacción más difusa no implica una violación de la elección. No es su elección. Es una restricción impuesta por las leyes de la mecánica cuántica. Es decir, solamente podría comportarse el viajero del tiempo de forma sutil para interactuar en línea de tiempo donde está involucrado. Cuanto más inconsistente sea un pasado con la línea del tiempo del viajero en el tiempo, menos presencia tendrá el viajero en el tiempo durante su visita. La presencia quiere decir dos cosas: presencia física y presencia probabilística. Cualquiera de las dos presencias, física y probabilística, exigirá la preservación del libre albedrío. Perder presencia física
significa volverse más etéreo. Es decir, si intentas interactuar de forma que cambias el futuro del que proviene, que estás involucrado y del que eres consciente y que tiene que ver con las libres elecciones de otras personas, te volverás más etéreo y no podrás interactuar. Como Marty McFly se volvía etéreo en un momento dado. Perder la presencia probabilística significa que simplemente el viajero en el tiempo no estará en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto para tener en su actuación pretendida algún efecto en el cambio de la línea de tiempo que él quisiera conseguir. Es decir, el viajero del tiempo muy agresivo que quiera hacer alguna alteración que implique un cambio de la línea de tiempo con alteración del libre albedrío, o bien no estará en el sitio correcto a la hora, no tendrá esa suerte, le pasarán cosas para que no consiga esa alteración, o bien si está presente se volverá etéreo para que no pueda interactuar en la realidad física. Esto es clave. Hay que concluir, un viajero en el tiempo podría visitar cualquier pasado, sea el que fuere, tenga o no que ver directamente con su futuro, si permanece completamente invisible y no físico. Esto ocurre con los pleiadianos de Marciniak, que quieren evitar que caigamos en el reino de las máquinas, un futuro apocalíptico dominado por las máquinas, donde el humano está conectado a una inteligencia artificial y dominado por ella. Los pleiadianos son invisibles y no físicos. Esto sería equivalente a ver también remotamente el pasado. El cronovisor que permitía ver el pasado se ve invisible de forma no física y por tanto no se interactúa. Se podrían ver todos los pasados con este cronovisor sin interactuar. Ahora bien, ¿qué ocurre con el viaje en el tiempo de una persona que está allí físicamente? Cuanto más tangible desea ser el viajero en el tiempo, más restringido es el rango de pasados que podría visitar. Más restringido sería. Si el viajero del tiempo quiere ser completamente físico, solamente puede entrar en el pasado que creó su presente. No podría entrar en otras funciones de onda cuántica no colapsadas que no han conducido a su futuro. Todo esto que hemos explicado no es una especulación, sino que se deduce directamente de las matemáticas que el autor Grimberger, autor de este tratado y de esta propuesta de el futuro probabilístico y el pasado determinista, nos muestra en el artículo. Pero vamos a incidir todavía aún más en el viaje en el tiempo difuso. No os lo perdáis. El viaje en el tiempo difuso es de sumo interés. Es la zona gris entre la interacción determinista y no determinista. Estas interacciones híbridas son algo tangibles, pero son respetuosas del libre albedrío. Son en su mayoría etéreas, pero de vez en cuando físicas. Son en su mayoría subjetivas y solamente fugazmente son objetivas. Todo lo que no viole directamente el libre albedrío está permitido. Esta es la regla de este universo, el libre albedrío. Los ejemplos de viaje en el tiempo difuso abundan, y son los casos de interacción telepática, sincronías o signos sincrónicos, avistamientos de números que tiene la gente, veo el 11, veo el 33, ¿qué me pasa? Contacto a través de los sueños, que es una pantalla subjetiva de proyección de nuestra mente y conciencia. Secuestros dudosos o abducciones etéricas con borrado de memoria, recuerdos pantalla, visitas en etérico, reuniones casuales de la que no queda prueba de registro. Una persona me dijo esto, ¿le echaste una foto? No, ¿tienes prueba? No. ¿Dónde estaba? No, era muy raro todo, no sé, pero me lo dijo. Una voz interior lo suficientemente tranquila como para que sea ignorada, pero que luego la recuerde y te cause algún impacto, o que ni siquiera lo recuerde, pero sí subconscientemente.
una compulsión a hacer algo que sesga un poco el rango de actuación, pero no lo fuerza, o una experiencia anómala para solamente un reducido grupo de personas. Los demás no te creen, pero 2 o 3 lo han vivido. Esto pasa constantemente. Cada vez más gente durante estos años me ha contado más eventos de este tipo. Son muchos. Por tanto, este viaje en el tiempo difuso, no agresivo, sutil, existe constantemente. Técnicamente, no es tanto viajar en el tiempo. Este viaje en el tiempo difuso no es un viaje en el tiempo en un DeLorean, por ejemplo, sino más bien es interactuar un reino con otro de manera regulada. Hay una interacción de reinos frecuenciales. Sin embargo, dado que todavía existimos en la ilusión del tiempo lineal, tenemos la consideración del pensamiento en términos de pasado, presente y futuro, y los circuitos de retroalimentación y feedback entre estos. De todo esto se deduce que cuanto más se orienta hacia un futuro probable particular, más tangible y objetiva se vuelve su interacción con ese futuro. Es decir, lo que tiene decidido y está bien atado con decisiones conscientes en el íter o en la línea roja de decisiones y del curso causal, podemos interactuar más tangiblemente y objetivo con el futuro, porque no estaríamos alterando la línea de tiempo, estamos reforzando. Quizás las próximas elecciones de las personas que están viendo este vídeo cambien su camino hacia un conjunto diferente de futuros probables, pero por ahora, en cualquier dirección a la que os dirijáis, obtendréis comentarios de ese futuro. Esto que he dicho tiene implicaciones muy interesantes. Imaginad por un momento, te lo digo a ti que estás viendo este vídeo, que eres un viajero en el tiempo e interactúas muy libremente con alguien del pasado. Te gustaría interactuar con esta persona de manera más objetiva. Sin embargo, las leyes cuánticas que preservan el libre albedrío te lo prohíben. No puedes actuar más objetivamente. Entonces, ¿cómo podrías lograr esto sin violar el libre albedrío de esa persona en general, del universo? Pues al usar su rango limitado de interacción para solicitar o atraer a la persona a una vectorización volitiva cada vez más cerca de su propia línea de tiempo. Y es decir, puedes intentar influir a la persona para que cada vez más quiera hacer actos que se acerquen a su propia línea temporal ya establecida, porque vienes tú del futuro y el pasado es inmutable para ti. Cuanto más el futuro probable de esta persona se convierta en su pasado probable, más se volverán del mismo flujo de tiempo y más objetivamente podrán interactuar. Por tanto, podrás hacer acciones que conduzcan a cosas de tu línea de tiempo, como por ejemplo que nazcas. Y no podrás hacer cosas que conduzcan, por ejemplo, a que tu padre no se enamore de tu madre y tú no nazcas. Esta es la paradoja. Pero quedan muchas más cosas que averiguar del tiempo. Vamos a hablar de los que usan el viaje en el tiempo para fines torticeros o malignos. Esta es la atracción hiperdimensional negativa. No os la perdáis. ¿Qué es esta atracción hiperdimensional negativa? Es una técnica de arrastre que trata de lograr una mayor influencia determinista como táctica favorita de las entidades hiperdimensionales egoístas que encuentran muy rentable esclavizar a otras almas. Cuanto más tangiblemente puedan hacerlo, esta táctica de arrastre negativo hiperdimensional, cuanto más tangible sea, menos libre albedrío tendrán para resistir a sus objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Desde nuestra perspectiva del tiempo lineal, estas entidades provienen de un futuro probable muy negativo. Ellos vienen de un futuro negativo probable.
y quieren mantenerlo. Y ahora, estas entidades, que sobre algunas personas que las influyen, las canalizan, modifican su entorno para que les pasen cosas, están interactuando con nosotros de manera dudosa, pero manipuladora, para ayudarnos a reforzar su línea de tiempo, ya sea convirtiéndolos, sirviéndolos o no, un obstáculo para ellos. Por ejemplo, influyen haciendo como un apagón para que pierdas el programa, un programa tremendo que hayas grabado, o un libro, o un tratado, y se pierde. Parece un apagón casual, y lo abandonas voluntariamente. No interfieren con tu libre albedrío. Estas técnicas las utilizan, y estoy contando un caso real. Estas entidades las conocemos con mayor frecuencia como una variedad negativa de facciones alienígenas, de grises, reptiles, las mantis y los nórdicos, que son los 4 extraterrestres estrellas que hemos tratado en este canal. No nos debe sorprender que su método de operación sea completamente consistente con la mecánica cuántica del viaje en el tiempo. Al manipular, en lugar de forzar a su objetivo hacia la esclavitud espiritual, pueden atrapar a las almas en líneas de tiempo que sean más exuberantes que las suyas. Es decir, que sean aún más favorables para los aliens regresivos. Un fenómeno fascinante pero inquietante le ocurre a las personas que se vuelven demasiado paranoicas, deprimidas, desesperadas o temerosas con respecto a los asuntos de la oscuridad. Abducidos por aliens, investigadores de la conspiración, investigadores paranormales, también gente novel, demasiado joven o novata en la investigación de la Matrix. Mucho cuidado. Hay que tener los pies en la tierra también. Mucho cuidado a los nuevos y jóvenes. Todas estas personas, si se obsesionan, son más vulnerables a aumentar el objeto de sus miedos, puesto que se enredan demasiado emocionalmente. Por eso, si me habéis visto en directo y tal, muchas veces hago muchas bromas y le quito hierro al asunto. Esta implicación emocional hay que tener cuidado con ella. Es decir, son peligrosos vectores que conduzcan hacia un futuro probable de vulnerabilidad, puesto que inician un ciclo de retroalimentación que asegura que uno se vuelva vulnerable, a menos que este vector de orientación emocional cambie de orientación hacia algo más equilibrado emocional y espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que se obsesionen temerosamente de los grises, pues los atraerán. Los demasiado paranoicos del monitoreo gubernamental lo recibirán. Soy un individual target, están todo el día con eso. Lo recibirán. Los que se asusten fácilmente por la naturaleza artificialmente sincronizada de la matriz o de la Matrix, se verán invadidos por la rareza. Es decir, puede ser sincrónico todo, desde un punto de vista cuántico. Si están todo el día con eso, tendrán alta extrañeza. Todos los que investigamos en mayor o menor medida tenemos picos de intensidad, de rareza o alta extrañeza. El ciclo de retroalimentación induce una espiral descendente autorreforzante mediante la cual la experiencia traumática crea miedo y el miedo crea más trauma. Ahora bien, siempre somos libres de elegir la trascendencia y salir del círculo negativo. Mientras que los estados emocionales negativos bloquean a uno en un futuro negativo, la falta de resistencia o el apoyo entusiasta de la ingenuidad, ser demasiado ingenuo, hace lo mismo, nos bloquea en futuros negativos. Ser ignorante o ingenuo y estar en un estado emocional negativo nos lleva a un futuro negativo. La ignorancia no es una opción. Por ejemplo, otra manera de aumentar la manifestación objetiva de los extraterrestres negativos en tu vida es apoyarlos felizmente, llamar a los extraterrestres, hacer señas para que interactúen con ellos. Vamos a ver ovnis, vamos a hacer un contacto. Manifestarás extraterrestres negativos. Si bien el miedo es completamente insuficiente, sí refuerza su línea de tiempo y por tanto aumentas la fuerza que pueden usar contra ti. El miedo no es una opción, aumentas la fuerza de las agendas alien hiperdimensionales. La interacción puede incluso ser de naturaleza cálida
y difusa. Pero si por ignorancia ayudas a lo que termina siendo una agenda hostil, el bucle temporal se fortalece. Es decir, vamos así, no, estos son buenos seguro. Yo lo sé, estos extraterrestres son muy buenos, son buenísimos. Vamos a llamarlos, que nos ayuden, que vengan sus naves, que me ayuden. A ver a quién estás llamando. Mucha cautela. Mucho espíritu crítico con toda canalización. Por lo tanto, esta fuerza oscura funciona, ya sea atrayéndote emocionalmente a vectorizarte, orientarte hacia ellas, o engañándote o reprimiéndote intelectualmente para que las apoyes. El miedo hacia esas entidades y la ignorancia hacia sus verdaderas agendas implica un apoyo. Ahora bien, vamos a hablar de lo positivo. Hemos hablado mucho de lo negativo. Fran, nunca habla de lo positivo. Sí, vamos a hablar. Vamos a hablar de la atracción hiperdimensional o la actuación hiperdimensional positiva. Vamos a analizar cómo aplicar la mecánica cuántica del viaje en el tiempo para fines positivos. La aplicación más obvia y principal es fortalecer la conexión con las fuerzas positivas. ¿Y qué son las fuerzas positivas? El yo superior. La segunda aplicación está obligando a la realidad a corregir perturbaciones de bucles de retroalimentación que ya están establecidos. Y esto se hace a través de los milagros. Me salvé de milagro el coche en el último momento. Pero antes vamos a analizar qué es el yo superior o ser superior. Pues el yo superior, el higher self, es simplemente la versión final de ti que se ha manifestado completamente en todo su potencial. Si la evolución consciente del yo superior continúa indefinidamente, es inevitable que tarde o temprano alcance las alturas de la perfección espiritual e individual, que alcance un estado en el que su sabiduría y poder se han profundizado y su mente ha trascendido por completo en los límites del tiempo y el espacio. Si bien eso aún no se ha producido, su inevitabilidad, siguiendo el camino de la perfección, implica que en el futuro en el quantum ya ha sucedido. Por tanto, si el yo futuro trasciende al tiempo, entonces su conciencia puede extenderse naturalmente hacia atrás y superponerse simultáneamente con la conciencia de todas sus encarnaciones pasadas. Por eso hay protectores, gente que ve, tienes una protección de una persona. Una de las encarnaciones ha proyectado el yo superior, que está ahí pendiente, a ver qué hace. En otras palabras, aunque desde la perspectiva del tiempo lineal que tenemos, aunque exista esa perspectiva lineal, el ser superior o el yo superior es un futuro probable distante, está allí, en última instancia. Pero este ser perfeccionado futuro existe ahora junto a nosotros. De acuerdo con el principio cuántico que hemos discutido en este tratado, cuanto más vectoricemos para convertirnos en el yo superior, cuanto más nos esforcemos en una vida espiritualmente sana, libre de falacias de nueva era, es decir, una conexión con esa fuente, con hacerlo bien, más objetivamente el yo superior puede interactuar con nosotros. Más elevados estamos, en mayor frecuencia, mayor vibración, más el yo superior interactúa con nosotros. Lo mismo que nos dicen, pero explicado desde el punto de vista del tiempo cuántico. Por otro lado, una conexión débil con el yo superior significa que nuestro guía, se limita a impresiones intuitivas débiles, sueños simbólicos y cierta sincronía. Pero se manifiesta de algún modo, nos está ayudando como puede, en este mundo tan caótico que están creando, lleno de tantísimo ruido y tanta interferencia electromagnética, de venenos en la comida, control mental, etc. Pero existe, aún así existe. Pero podemos esforzarnos, y una conexión más fuerte permitiría ya una conversación interna directa con el yo superior, que es claramente más objetiva que las impresiones vagas, y está permitida porque conduciría al futuro del yo superior perfeccionado. La voz
del ser superior, del yo superior, muchas veces se describen como una voz pequeña y quieta, la gente que puede oírla, y tranquila. Una voz pequeña y quieta quiere decir, pues, que no es muy fuerte, no es muy potente y no es muy alarmante. Está ahí tranquila. Esto implica un conocimiento interno que es fácilmente ahogado por las distracciones mentales. No puede competir con ella, por eso nuestro esfuerzo de superar las distracciones mentales. Pero un esfuerzo prolongado y sincero para pensar, sentir y actuar como lo haría el ser superior, es decir, vivir desde la parte más alta de ti, vivir desde el corazón y desde tu alma, esto aumenta el ciclo de retroalimentación y amplía tu capacidad para actuar como un canal para tu futuro ser, no un alien regresivo. Entonces, nos fusionamos con quien realmente somos y por tanto, el hijo pródigo, esa porción de alma que procede en definitiva de este yo superior de quinta dimensión, como se ha dicho en este canal anteriormente, el hijo pródigo regresará a su casa. En cuanto al contacto, hay que rehuir los contactos basados en el miedo, devoción, adoración. Pero si queréis intentar conectaros con el yo superior, simplemente tenéis que saber ese concepto. Es mi yo del futuro hiperevolucionado espiritualmente, que puede volver aquí y darme ayudita para conseguir ese futuro y reforzarlo. Contactar con vuestro yo superior, no con nada externo, mucho cuidado con esas meditaciones guiadas que te intentan conectar con otra cosa. Hay que apoyar al yo superior, reforzarlo e intentar convertirnos en el yo superior. Hay personas que rezan a Jesucristo desde el punto de vista de los mendigos. Por favor, ayúdame. Una posición débil. Esta posición débil de mendicidad espiritual no recibe respuesta, porque se está orientando hacia un futuro de desempoderamiento y victimización, que es una dirección opuesta a lo que significa, digamos, la liberación espiritual que representa Cristo, la liberación espiritual del ser humano. Por tanto, estas personas que mendigan de entidades hiperdimensionales reciben poco feedback o retroalimentación. Sin embargo, las personas que invocan su propio impulso divino interior lo reconocen y hacen todo lo posible para expresarlo, y por tanto reciben un refuerzo en justa correspondencia o retroalimentación. Esto nos lleva a los milagros, manifestar milagros. Una aplicación de las leyes cuánticas del viaje en el tiempo son los milagros. ¿Qué son los milagros? Un milagro vamos a definirlo como un evento altamente improbable pero significativo que sirve para un propósito positivamente reconocible. Un evento improbable pero significativo para un propósito positivamente reconocible. Es decir, esto no podía pasar más que con una remota posibilidad, pero pasó y me sirvió para conseguir esto que para mí es muy importante. Fue un milagro, lo dice mucha gente. Algunos milagros se insertan intencionalmente en la línea de tiempo, en nuestra línea de tiempo, como una cuestión de intervención divina, pero también pueden suceder como consecuencia de una ley natural. Muchas veces nos hablan de dar un salto de fe. Salta y la red aparecerá. Esto lo dice la experiencia. Sin embargo, la explicación de que salta y la red aparecerá se explica de una manera más elegante y menos brusca mediante la explicación de las dinámicas de tiempo lineal, como vamos a hacer a continuación. ¿Cómo se manifiesta el milagro? Como hemos visto al principio del tratado, existe un conjunto de caminos probables entre el momento presente y algún futuro en particular. El camino más recto es el más probable y mundano, mientras que los caminos más desviados son los menos probables. Cuanto mayor es la desviación hasta la siguiente chincheta o punto de elección, más fantástica o extraña será la corrección necesaria para garantizar el futuro, que ya está bloqueado. Entonces, sí, podemos permanecer encerrados en un futuro en particular,
Cualquier excursión que realizamos que pueda alterar su cumplimiento simplemente nos llevará a un camino menos probable hacia ese mismo futuro. Un camino cuya excursión inicial se reparará con una corrección milagrosa. Aquí está el siguiente gráfico. Tenemos que llegar del punto verde al punto verde. Son los puntos de decisión consciente y de libre elección. Hay que llegar. Pero el camino puede ser distinto. Si nos estamos desviando mucho de la línea recta, más increíble será el milagro que nos reconduzca otra vez al punto verde. Si el presente está bloqueado seguro en un futuro particular, una acción que ponga en riesgo ese futuro, que sería la llamada excursión causal, nos desviamos de nuestro camino, será contrabalanceado por una salvación milagrosa, que sería la llamada corrección sincronística, para así cumplir el futuro al que nos dirigimos, o intencionado. ¿Cómo podemos bloquear un futuro en particular? Pues resonando con el futuro particular. El espectro vibratorio o la frecuencia de resonancia del alma, que es algo equivalente al temperamento emocional o estilo de aprendizaje, determina qué rango de futuros probables resonarán más y por tanto atraeremos. Cuanto más hostiles, reactivos, depresivos, temerosos, imaginativos, pasivos o cansados sea nuestro modo habitual de ser, más duro y doloroso será el tipo de experiencia atraída. Cuanto más seguros, atentos, serenos, exultantes, afectuosos y pacientes seamos con los demás, más las experiencias que tengamos reforzarán esas cualidades al ser de naturaleza positiva. La ley de atracción, pensamiento y emoción. El espectro vibratorio del alma determina la experiencia. Entraremos, por tanto, en una retroalimentación temporal con futuros que se generan a partir del modo actual de ser. Es un proceso de autorrefuerzo que te mantiene dentro del conjunto de caminos probables, consistente en un rango resonante de futuros probables. Una vez que establecemos este feedback o ciclo de retroalimentación, podemos tomar riesgos que simplemente nos enviarán a una trayectoria más emocionante hacia el mismo futuro exitoso. Por eso mucha gente toma algún riesguecillo o lo que sea, pero luego le sale bien, ¿no? Porque lo tiene claro. En otras palabras, si a través de un estado mental positivo nos conectamos con un futuro positivo, entonces manteniendo esa conexión interna, las experiencias se ajustarán en consecuencia para garantizar que todo salga bien. La emoción positiva es fundamental. Sé que es difícil, dado el estado de cosas y toda la programación, películas de drama, telediarios, pero por eso lo ponen, para manejar nuestras líneas de tiempo. El truco está en hacer que la excursión causal que hagamos, pues si queremos divertirnos un poco y hacer algo emocionante, sea tan despreocupada como sea posible. Una preocupación de medida que todo va a salir mal reorienta el vector hacia un futuro decepcionante. La anticipación constriñe la fluidez cuántica de un futuro probable y evita que se manifieste sincrónicamente. Esto no va a salir. No lo veo claro, no va a salir. Lo que hay que hacer es mantenerse desapasionado cuando se arriesga. Mantenerse desapasionado cuando se arriesga asegura que se mantenga el vector original y se mantenga dentro del conjunto de caminos probables. Esto es muy parecido a decirle a un guionista que no importa qué escena habrá un acto. Lo importante es que dicho acto deba tener un final feliz, sin importar cómo empiece. Entonces, cuanto más peligrosa sea la escena de apertura, más sorprendente será la transición de la trama para manifestar un final feliz. Si nosotros pensamos que dentro de un mes estaremos financieramente bien y tendremos dinero en la cuenta corriente para lo que queremos, entonces gastar dinero en algo que nos aporte a nuestro crecimiento espiritual y nuestro conocimiento, nuestra conciencia, no gastarlo, por ejemplo, en cosas malas, dicho entre comillas, ya sabéis todo lo que es, todo lo que sea negativo y que no te aporte, que te castigue el cuerpo o que no sea bueno para ti o para los demás. Si hemos enfocado que estaremos bien de dinero el mes que viene, entonces gastar dinero en algo que ayude a nuestro crecimiento espiritual
y por tanto que refuerce un futuro positivo, garantiza que se manifestará algún milagro para poder reembolsar dicha compra. Ya lo sacaremos por otro lado, tendremos esa suertecilla. En pocas palabras, de acuerdo con la física cuántica, estamos atrapados en bucles de retroalimentación mutua con todos nuestros futuros probables. Es una simulación interactiva, colectiva. Estamos todos atrapados en bucles de retroalimentación con todos nuestros futuros probables, todos están mezclados. Cuanto mayor es la probabilidad de un futuro en particular, más fuerte es el ciclo de retroalimentación. Más tangible, los seres del futuro, además, interactuarán con nosotros en el presente. Si nos volvemos o si elegimos volvernos más positivos y conscientes, estableceremos un refuerzo mutuo con futuros positivos y por tanto aumentaremos la cantidad de milagros necesarios para evolucionar hacia esos futuros. Las implicaciones tan grandes que tiene este principio las dejo a vuestra imaginación y sobre todo hacia vuestra experimentación. Dirigíos hacia ese futuro positivo, donde puedan interaccionar vuestro yo superior y donde experimentéis más emociones positivas y esos milagros. Esto fue el tratado del tiempo lineal desde la perspectiva cuántica. Espero que os haya gustado. Si os gustó, suscribiros, darle pulgar arriba y gracias a todos. Hasta muy pronto.